Un millonario despidió a su ama de llaves por robar comida. Días después, se desmayó al ver la fotografía de su madre en su casa. Hola, amantes de las historias que nos tocan el alma. Hoy les traigo un relato que les hará reflexionar sobre las apariencias y los secretos que guardamos. Prepárense para un viaje lleno de giros inesperados, donde la compasión y el destino se entrelazan de maneras asombrosas. No olviden darle a me gusta y suscribirse para no perderse ninguna de estas historias conmovedoras. Comencemos. Ricardo Montenegro, un hombre de 45 años, vestía siempre trajes impecables, de colores oscuros que contrastaban con su piel pálida y sus ojos grises, que parecían analizarlo todo. Su mansión en las colinas era una fortaleza de cristal y acero, un reflejo de su personalidad fría y calculadora. Vivía solo, con el eco de su éxito resonando en cada habitación. Ricardo era un magnate de la construcción, un hombre que había escalado desde la pobreza hasta la cima, donde ahora se codeaba con los más poderosos. Cada mañana, su rutina era implacable, desde las reuniones con inversionistas hasta las inspecciones de sus obras. Nunca se permitía una pausa, ni siquiera para respirar. En un rincón alejado de la inmensa cocina, una pequeña despensa se encontraba cerrada bajo llave. Era el único lugar de la casa que Ricardo mantenía vedado para su servicio. La ama de llaves, Elena, una mujer de 50 años con arrugas marcadas por el tiempo y una mirada bondadosa, se encargaba de todo en la casa. Sus manos, curtidas por el trabajo, movían los muebles con la misma delicadeza con la que preparaba las comidas. Su vestimenta era sencilla, un uniforme azul marino que contrastaba con el lujo de la casa. Vivía en un modesto apartamento a las afueras de la ciudad. En su interior albergaba el recuerdo de su esposo ya fallecido y la esperanza de dar un futuro mejor a su único hijo, un joven que luchaba por ser independiente. Un día, Ricardo notó que la reserva de galletas de jengibre en su despensa privada disminuía. Inicialmente lo atribuyó a un error de cálculo, pero al día siguiente, las galletas volvieron a desaparecer. Sospechaba que alguien estaba tomando la comida a escondidas. La ira comenzó a hervir en su interior. Su rostro se había vuelto tenso, sus ojos grises ahora chispeaban de furia. No entendía cómo alguien podía atreverse a robar de su propiedad. Elena, dijo en un tono de voz que resonaba con autoridad, necesito hablar contigo en mi despacho inmediatamente. Elena entró en el despacho de Ricardo, su rostro mostraba nerviosismo. Ricardo, ¿en qué puedo ayudarte? Ricardo no se anduvo con rodeos. Las galletas de la despensa han estado desapareciendo, y no creo en los duendes. Sé que has sido tú, Elena. No tolero la deshonestidad. Estás despedida. Elena, con los ojos húmedos, intentó explicar, señor Ricardo, lo que hice no fue por maldad, es para mi hijo quien a veces pasa hambre, pero él es un buen hombre, yo le juro que le pagaré cada galleta que mi hijo haya comido, pero no me deje sin trabajo, mi hijo y yo lo necesitamos, suplicaba la ama de llaves. Ricardo, impasible, se limitó a señalar la puerta. Recoge tus cosas, tienes una hora. Elena, con el corazón apesadumbrado, recogió sus pertenencias en el pequeño cuarto de servicio que usaba en la mansión. El perfume de las flores del jardín invadió la habitación, un recuerdo de su propio jardín en la casa que compartía con su esposo. Recordaba su sonrisa, su mirada llena de ternura, y cómo juntos soñaban con un futuro próspero para su hijo. Mientras doblaba su uniforme, lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. La injusticia del momento era un puñal en su alma. Años atrás, Elena era una joven llena de energía, soñaba con formar una familia feliz. Su esposo, un carpintero de buen corazón, trabajaba con ahínco para construir el hogar que habían planeado. Su piel era bronceada por el sol, su sonrisa era contagiosa. La casa estaba repleta de risas y amor hasta que una enfermedad repentina lo había arrebatado de su vida. De un momento a otro, Elena había quedado sola, con un hijo que criar y un mundo que parecía derrumbarse a su alrededor. Después de la muerte de su esposo, Elena había trabajado incansablemente para mantener a su hijo, un joven de 22 años, llamado Mateo. Mateo era su gran orgullo. Tenía una piel morena y ojos profundos llenos de determinación. Mateo trabajaba en un taller mecánico, ahorrando cada centavo con la esperanza de estudiar ingeniería. Las noches, cuando llegaba de trabajar, cenaban juntos a la luz de una vela, la única manera que encontraban para mantener unida su familia. Se apoyaban mutuamente, en un mundo que parecía estar diseñado para separarlos. Elena recordaba una noche en particular, cuando Mateo, con el estómago vacío,
le confesó que había pasado hambre en el trabajo. No te preocupes mamá, le dijo él, en el taller me dan algunos panes duros para medio engañar el estómago, pero no te preocupes, estoy bien. Esa noche, el corazón de Elena se había partido. Al día siguiente, movida por la desesperación, había tomado las galletas de jengibre de la despensa de Ricardo, suplicando que su hijo al menos pudiera comer algo decente. Quizás no merezca nada, pero mi hijo sí. Se decía en sus adentros. El despido de Elena, impulsado por la implacabilidad de Ricardo, desencadenaría una serie de eventos que cambiarían el curso de sus vidas. Pero, ¿qué clase de secretos estaban por revelarse y de qué manera se entrelazarían el destino de cada uno? A la mañana siguiente, Ricardo se levantó con una extraña sensación de vacío, algo que él nunca antes había experimentado. La ausencia de Elena en la mansión era más notoria de lo que esperaba. No había café fresco en la mesa, ni el suave murmullo de alguien trabajando en la cocina. Se sentía como si un fantasma hubiese entrado en su hogar. Ricardo intentó ignorar esta sensación, pero la inquietud lo atormentaba. Decidió inspeccionar las cámaras de seguridad de la casa, buscando un motivo para confirmar su decisión. Ricardo revisó las grabaciones del pasillo que conducía a la despensa y lo que vio lo detuvo en seco. En la grabación, vio a Elena entrar a la despensa, tomar un puñado de galletas, y luego, con una mirada de culpa y tristeza, esconderlas en el bolsillo de su delantal. Pero luego, para su sorpresa, vio a Elena dirigirse a una habitación oscura, donde descubrió una antigua caja de madera polvorienta y olvidada. La abrió y de ahí, sacó una fotografía enmarcada con un viejo retrato, lo sostuvo entre sus manos mientras una lágrima rodaba por su mejilla. El rostro de Ricardo palideció al ver aquella fotografía en el monitor. Era el retrato de su madre, una mujer de rostro dulce y sonrisa cálida, la misma mujer que lo había abandonado en un orfanato siendo un niño. Ricardo siempre había guardado un profundo resentimiento hacia su madre, a quien culpaba por su infancia solitaria y llena de carencias. Sin embargo, jamás había imaginado que alguien más en su casa conociera la existencia de aquella foto olvidada, menos Elena, la ama de llaves a quien había despedido de manera tan humillante. Ricardo salió de la sala de monitoreo tambaleándose, su corazón golpeaba con fuerza en su pecho. Con las piernas temblorosas, corrió hasta el cuarto de servicio donde dormía Elena, y con la mano temblorosa, rebuscó dentro del armario buscando esa caja que había visto en las grabaciones. Allí estaba, la caja estaba repleta de fotografías. En la primera que tomó reconoció a su madre, pero luego, en la parte trasera de la fotografía encontró otra persona, era el rostro de Elena, pero mucho más joven. En la siguiente fotografía, vio a su madre nuevamente, abrazando a la joven Elena. Ricardo se dejó caer de rodillas al comprender la verdad. Las fotografías eran una bomba que explotó en el interior de Ricardo. El misterio se desvelaba poco a poco, pero los porqués seguían siendo un enigma. ¿Cómo era posible que Elena conociera a su madre? ¿Por qué había guardado su secreto durante tanto tiempo? La verdad estaba a punto de salir a la luz, obligando a Ricardo a confrontar su pasado y reevaluar su presente. Ricardo, con el corazón hecho trizas, condujo a toda velocidad hasta el apartamento de Elena. La encontró sentada en el sofá, con la mirada perdida en la ventana. Al verlo entrar, su rostro se llenó de sorpresa y temor. «Señor Ricardo, ¿qué hace usted aquí?» Ricardo respiró profundo y la miró fijamente a los ojos. «Elena, lo siento mucho. No tenía idea, las fotografías». Elena, con voz temblorosa le confesó. «Ella fue mi mejor amiga, su madre, la suya». Elena le contó que su madre, antes de dejarlo en el orfanato, la había buscado desesperadamente para pedirle que cuidara de su hijo, Ricardo. «Ella siempre te amó, Ricardo. Pero no podía darte la vida que merecías. Me pidió que te cuidara en secreto, desde la distancia. Siempre supe dónde estabas, y cuando vi que buscabas personal para la casa, supe que era el momento de estar cerca a ti». Ricardo no pudo contener las lágrimas. «¿Y las galletas, esas galletas?», dijo Elena con la voz quebrada. «Mi hijo, él también sufrió las consecuencias de mi error, y no soportaba verlo pasar hambre». En ese instante, Mateo entró al apartamento. Su rostro se tensó al ver a Ricardo, pero la mirada de Elena lo calmó. «Mateo, él es Ricardo, el hijo de mi amiga». Ricardo miró al joven, con una expresión de arrepentimiento. «Mateo, lamento mucho lo que hice con tu madre. Si pudiera volver el tiempo atrás, haría las cosas muy diferente». Mateo asintió,
pero aún guardaba una profunda desconfianza hacia el hombre que había humillado a su madre. Mamá me ha contado muchas cosas de su vida, pero también le he escuchado decir que la bondad y el perdón son las mejores herramientas para la vida. Dijo Mateo con una mirada profunda. Ricardo, con la voz entrecortada, le ofreció a Elena su trabajo de vuelta, y le ofreció a Mateo la oportunidad de estudiar ingeniería con una beca de su fundación. Mi madre siempre supo que tú, Elena, eras su mayor tesoro y ahora me doy cuenta, que ustedes dos son mis tesoros, mi familia. Los tres, en silencio, compartieron un momento de comprensión, de perdón y de esperanza. Ricardo, finalmente, había encontrado el camino de regreso a su humanidad. La compasión y el amor habían iluminado un corazón que durante mucho tiempo se había mantenido en la oscuridad. Y justo en ese instante, Ricardo se desmayó. La historia de Ricardo, Elena y Mateo nos enseña que las apariencias engañan y que el destino siempre encuentra la forma de unir los hilos de la vida. No juzguemos a primera vista y recordemos que la compasión y el perdón son las herramientas más poderosas que tenemos. ¿Qué te pareció esta historia? Déjame tus comentarios y comparte este vídeo con tus amigos para que juntos sigamos descubriendo las historias que nos hacen reflexionar. Hasta la próxima.